En el verano de 1974, la selección brasileña viajó a Alemania Occidental con la ardua misión de defender la Copa Jules Rimet, que había ganado para siempre 4 años antes. Pero el Brasil de 1974 ya no era el encantador samba de México 70. Ya no eran el Rey Pelé, ni Gerson ni Tostão. El ejército de la selección de ese año, bajo la dirección de Mário Zagallo, se había transformado en un equipo más complejo, más pragmático y más europeo para enfrentarse al emergente torbellino del fútbol total. Eran un equipo en transición, con la obsesión de ganar a toda costa, incluso sacrificando su belleza innata. A pesar de alcanzar el tercer puesto y perder contra Polonia, la generación de 1974 dejó una huella imborrable. Fue una trayectoria increíble de esfuerzos para retener el título, donde el juego defensivo de contraataque, intercalado con la brillantez individual, creó un panorama lleno de contradicciones, pero también de tragedia. Han pasado 50 años desde aquel verano alemán. El tiempo, como un río cruel, se ha llevado la juventud, dejando solo profundas cicatrices en los rostros de aquellos jóvenes. Tras quitarse las prestigiosas camisetas amarillas y verdes, regresaron a la vida real llenos de preocupaciones. Algunos se convirtieron en poderosos padrinos, otros se retiraron, tristemente, otros sucumbieron a su cruel destino cuando el pitido final de sus vidas sonó demasiado pronto. Hoy, volvamos a las páginas de los archivos para escuchar las historias de vida de aquellos testigos históricos de aquel año. Marinho Chagas, el mago rubio y salvaje, es un fenómeno del fútbol brasileño que nadie puede ignorar. A los 22 años, Marinho llegó a Alemania como un soplo de aire fresco, trayendo consigo su larga y romántica melena rubia, ondeando al viento y la posición de lateral izquierdo. Marinho se negó a limitarse a jugar en casa, sino que siempre se lanzó al ataque como una flecha. Marinho es la personificación de la rebeldía, del estilo de ataque libre y desenfrenado que los brasileños siempre anhelan. Sus regates por la banda son a la vez un arma poderosa, y un arma de doble filo que ha hecho flaquear a la defensa brasileña en numerosas ocasiones. Marinho es hermoso, Marinho tiene talento y Marinho es tan salvaje como un caballo indomable. La vida de Marinho después del Mundial fue tan turbulenta y agitada como su carrera como jugador. Pasó de un club a otro, del Botafogo y el Fluminense al New York Cosmos en Estados Unidos, donde jugó junto a leyendas como Beckenbauer. Marinho vivió como una estrella de rock, entre fiestas, mujeres y diversión sin límites. Era generoso, dispuesto a darlo todo, pero esa generosidad y su estilo de vida indulgente lo llevaron gradualmente a un callejón sin salida. Cuando sus piernas se cansaron y la fama se apagó, Marinho se enfrentó a la soledad y la pobreza. Luchó contra el alcoholismo, que erosionó tanto el cuerpo como el espíritu del mago del pasado. Parecía que la libertad en el campo había afectado cruelmente su vida. Marinho no sabía cómo defenderse, pues a menudo olvidaba su posición en el campo. Vivía plenamente para sus emociones, y cuando éstas pasaban, solo quedaba el dolor. Sin embargo, ese viaje lleno de altibajos tuvo que detenerse repentina y trágicamente. El 1 de junio de 2014, pocos días antes del regreso del Mundial a su Brasil natal, Marinho Chagas falleció a los 62 años debido a una hemorragia gastrointestinal, resultado de años de alcoholismo. Su fallecimiento dejó un dolor inmenso para un talento natural que se perdió, una brillante estrella fugaz que se extinguió demasiado pronto en la oscuridad de la vida. Jairzinho es un faro del pasado. A sus 29 años, el Huracán es el único jugador de la legendaria selección de 1970 que aún juega un papel clave en el ataque. Con la gran responsabilidad de reemplazar a Pelé para liderar a su equipo más joven, Jairzinho luchó con todas sus fuerzas. Aunque no pudo repetir la hazaña de marcar en todos los partidos como hace 4 años, con 2 goles y un estilo de juego potente, sigue siendo una amenaza constante, un apoyo espiritual para la selección en un difícil período de transición. Tras el torneo de 1974, Jairzinho continuó su conquista europea con el Marsella antes de regresar a casa. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, Jairzinho tuvo una vida bastante plena tras su retiro y estuvo muy ligado al fútbol.
no eligió una vida solitaria, sino que participó activamente en el entrenamiento y el descubrimiento de jóvenes talentos. Su mayor logro tras colgar las botas probablemente no fue un trofeo, sino el descubrimiento de Alien Ronaldo Nazario con tan solo 14 años, abriendo un nuevo capítulo en la historia del fútbol mundial. La vida de Jairzinho es un testimonio de resiliencia y adaptabilidad. De veloz extremo, se transformó en maestro y ojeador con ojo perspicaz. Vivió una vida respetable, alejado de escándalos sonoros. Hoy, a sus 79 años, Jairzinho aún goza de buena salud y aparece regularmente en los medios como una leyenda viviente. Aún habla de sus días gloriosos con orgullo manifiesto, y su imagen sigue siendo un símbolo de continuidad entre las generaciones doradas del fútbol brasileño. Emerson Leão. Este portero de hierro y personalidad fogosa, a sus 24 años, encarna la solidez y la tenacidad en la portería. Contrario al estereotipo de los porteros brasileños que suelen cometer errores, Leão es un perfeccionista extremo. Posee reflejos rapidísimos, una entrada y salida razonables, y una personalidad fuerte, a veces hasta la arrogancia. En el Mundial de 1974, Leão fue uno de los pocos que brillaron, manteniendo su portería a cero en muchas ocasiones y cediendo solo ante el juego total, demasiado impredecible, de los holandeses. Leão es un portero fiable, con un grito imponente que resuena en toda la defensa. La carrera de Leão abarcó 4 décadas asombrosas. Tras retirarse como jugador, se dedicó a la dirección técnica y se convirtió en uno de los técnicos más famosos, aunque también controvertidos, de Brasil, dirigiendo a la mayoría de los equipos de su club y a la selección nacional. Su temperamento fogoso, su disciplina férrea y su disposición a enfrentarse a la prensa o a sus jugadores estrella eran señas de identidad de Leão. Era un hombre con claras preferencias, directo y inflexible. En la vida real, Leão también es un hombre de familia, pero muy reservado con su vida personal. Posee grandes fincas y dedica tiempo a la agricultura cuando no entrena. Su carrera como entrenador ha tenido altibajos, pero Leão nunca se ha rendido. Hoy, a sus 75 años, aunque ha dejado la élite de los entrenadores, cada vez que se menciona el nombre de Emerson Leão, la gente aún recuerda a un hombre de acero que dedicó su vida a defender la portería y sus principios inquebrantables. Marinho Pérez fue el capitán de Brasil en 1974, a sus 27 años, como defensa central. Era un pilar en defensa, conocido por su capacidad para leer las situaciones y realizar entradas decisivas. Aunque no tan llamativo como las estrellas del ataque, el papel de Marinho Pérez era irreemplazable. Era el que marcaba el ritmo, la voz de Zagallo en el campo, intentando mantener la disciplina en un equipo que luchaba por encontrar su identidad. Su fichaje por el Barcelona inmediatamente después del Mundial fue la prueba más clara de su clase en aquel momento. La trayectoria de Marinho Pérez tras su retirada ha sido una aventura apasionante. Emprendió una carrera como entrenador y cosechó un gran éxito, especialmente en Portugal, donde es considerado uno de los mejores entrenadores extranjeros en la historia del Sporting de Lisboa. También jugó un papel fundamental en la orientación de Luis Figo en los inicios de su carrera. Marinho Pérez vivió en paz junto a su esposa y su familia. Era conocido como un caballero, siempre con una sonrisa amable, en completo contraste con su expresión pensativa cuando jugaba. Sin embargo, la ley del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte no perdona a nadie. En los últimos años de su vida, el excapitán enfrentó graves problemas de salud tras un derrame cerebral. Y entonces, el 18 de septiembre de 2023, Marinho Pérez falleció a los 76 años. Su partida dejó un gran vacío, no solo para el fútbol brasileño, sino también para la afición de Barcelona y Portugal. Se fue, llevándose consigo el recuerdo de un líder tranquilo pero valiente. Roberto Rivellino fue el alma del estilo de juego de Brasil en 1974. A los 28 años, con el legendario dorsal 10, Rivellino era famoso por su potente zurdazo, conocido como patada atómica, y su famosa técnica de elástico, recogida de balón. En un torneo donde Brasil carecía de muchas estrellas, Rivellino tuvo que liderar todo el ataque.
Los 3 goles de aquel año dieron testimonio de la clase de un genio, un artista que se esforzaba por dibujar hermosas curvas en el cielo gris. Tras el Mundial de 1974, Rivellino continuó jugando al máximo nivel con el Fluminense y se retiró a Arabia Saudí, convirtiéndose en una de las primeras grandes estrellas en explorar este país. Tras su retiro, se convirtió en uno de los comentaristas de fútbol más perspicaces y prestigiosos de Brasil. No dudó en criticar los errores de sus jóvenes, pero también siempre elogió la belleza. Tuvo una vida plena y fue honrado como el rey del fútbol en los corazones de la afición del Corinthians y del Fluminense. La carrera y la vida de Rivellino parecen ser una línea recta de gloria y respeto. Sabe mantener su imagen, sin caer en la tentación. Hoy, a sus 78 años, el bigotudo sigue sano, y su voz sigue resonando en televisión. Es un diccionario viviente del fútbol, un puente entre el glorioso pasado y el presente, que recuerda a las nuevas generaciones el valor de la técnica y la dedicación. Luis Pereira, el central de 24 años del Palmeiras, trajo a Alemania un estilo defensivo magistral. No solo despejaba el balón, sino que lo metía directamente en su propia área. Con sus largas piernas y su gran habilidad en el juego aéreo, era comparado con un potente y lujoso Chevrolet. Sin embargo, su expulsión contra Holanda por una falta a Neeskens fue un golpe bajo, que puso de manifiesto la incapacidad de Brasil para jugar un fútbol total. Sin embargo, el talento de Luis Pereira es innegable. Tras el torneo, se convirtió en una leyenda del Atlético de Madrid en España. Amaba al Madrid y el Madrid lo amaba a él. Tras retirarse, Luis Pereira decidió quedarse en España y pasó su vida con la camiseta rojiblanca como entrenador del equipo B. Pasó su vida en el campo de entrenamiento, transmitiendo su experiencia a las nuevas generaciones. Vivía con sencillez, modestia y siempre con una sonrisa optimista. Lo admirable de Luis Pereira es su resiliencia y su pasión por el fútbol. A sus 50 y 60 años, seguía jugando en torneos de élite. Hoy, a sus 75 años, sigue viviendo en Madrid y formando parte integral de la familia del Atlético. Su trayectoria demuestra que el fútbol puede convertirse en un segundo hogar, donde un brasileño encuentra la verdadera felicidad. Valdomiro Vaz Franco, o simplemente Valdomiro, llegó al Mundial de 1974 a los 28 años. No era un jugador con una técnica excepcional como Garrincha o Jairzinho, pero era trabajador y eficaz. Jugando por la banda derecha, Valdomiro era un trabajador incansable, con movimientos de ataque y de retroceso. Su único gol del torneo contra Zaire fue una merecida recompensa a su discreto esfuerzo. Fue un ícono del Internacional, donde ganó numerosos títulos nacionales. Lejos del campo de fútbol, Valdomiro optó por una vida tranquila en su ciudad natal. No se dedicó a ser entrenador profesional, sino que dedicó gran parte de su tiempo a actividades sociales y benéficas. Fundó proyectos comunitarios de fútbol para ayudar a niños necesitados, usando su propio nombre para brindar oportunidades transformadoras a personas desafortunadas. Vivió una vida apacible, indiferente a la fama y la fortuna, feliz con su familia y viejos amigos. Hoy, a sus 78 años, Valdomiro sigue siendo conocido cariñosamente por los portoalegrenses como el ídolo eterno. Es la prueba viviente de que el valor de un jugador no solo reside en sus goles, sino también en su buen corazón y sus silenciosas contribuciones a la comunidad después de que se apagan las luces del estadio. Paulo César Carpegiani, a sus 25 años, era el centro del mediocampo. Inteligente, sereno y con una mentalidad táctica que trascendió su época, Carpegiani controlaba el juego, ayudando a Brasil a equilibrar ataque y defensa. Aunque no era particularmente imponente ni rápido, su cabeza de piedra ayudó a Brasil a controlar el partido en muchos momentos difíciles. Ese pensamiento táctico llevó a Carpegiani a convertirse en uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol brasileño. Su momento cumbre fue el Mundial de Clubes con el Flamengo en 1981, donde guió a Zico y sus compañeros a la victoria contra el Liverpool. Era un adicto al trabajo, serio y ambicioso. Su vida personal estaba llena de dioramas tácticos, largos viajes y la presión del rendimiento.
Hoy, a sus 75 años, Carpegiani disfruta de su retiro, pero nunca ha desviado la mirada del juego. Ocasionalmente, aún asume funciones breves de entrenador o consultor. Es la personificación del intelectual futbolístico que ha logrado transformarse de buen jugador a gran general, dejando un enorme legado en la táctica del fútbol sudamericano. Paulo César Caju, delantero de 24 años. Era un caso especial. Fue suplente del equipo campeón de 1970 y se convirtió en un pilar en 1974. Su talento natural, su técnica hábil y su versatilidad le permitieron jugar en diversas posiciones de ataque. Sin embargo, fuera del campo, Caju era un conocido playboy, disfrutando de una vida de lujo, llena de fiestas y amoríos en Río de Janeiro. Tras sus años de gloria en el Marsella y en clubes brasileños, la vida de Caju se sumió en una tragedia con las drogas y el alcohol. En una ocasión, admitió haber vendido su medalla de oro del Mundial de 1970 y su camiseta para comprar cocaína. Perdió muchas propiedades, perdió el respeto de mucha gente y casi pierde la vida. Pero, afortunadamente, Caju encontró la luz al final del túnel, superó su adicción y reescribió su vida. Ahora, a sus 75 años, Paulo César Caju vive una nueva vida. Se ha convertido en orador, viajando por el mundo, narrando los errores de la juventud para advertir a la siguiente generación. También trabaja como comentarista y periodista. La historia de Caju es una valiosa lección sobre la caída, pero también una canción triunfal sobre la fuerza para levantarse del fango oscuro. Dirceu José Guimarães, o Dirceu, era el jugador más joven del equipo ese año, con tan solo 21 años. Este pequeño pero en forma centrocampista era conocido como el hombre sin pulmones. Dirceu recorría toda la cancha, conectando líneas y siempre dando el 200% de su fuerza. Era un jugador moderno, profesional y trabajador que participó en 3 mundiales: 1974, 1978, 1982. La carrera de Dirceu fue un viaje itinerante por diversos clubes de Brasil, México, España y, sobre todo, Italia. Era apreciado en todas partes por su entrega al juego. Era una persona amable, tranquila y emotiva. Tras retirarse, Dirceu se instaló en Italia, abrió una escuela de fútbol y disfrutó de una vida tranquila con su familia. Parecía tenerlo todo: fama, dinero y felicidad. Sin embargo, el destino es irónico. El 15 de septiembre de 1995, en Río de Janeiro, Dirceu falleció trágicamente en un trágico accidente de tráfico a los 43 años. Un coche perdió el control y le quitó la vida al incansable pájaro en plena tierra natal. Su repentina partida fue una gran conmoción, dejando un dolor inmenso en la afición de todo el mundo, cerrando así la trayectoria de uno de los jugadores más dedicados y queridos de la historia de la selección. Zé María, lateral derecho de 25 años del Corinthians, fue un modelo de lealtad y tenacidad. Él y Nelinho forjaron una interesante rivalidad en la banda derecha. En el Mundial de 1974, Zé María jugó 4 partidos con solidez y disciplina. No era tan explosivo en ataque como sus compañeros, pero era el portero seguro que cualquier entrenador desearía. Zé María pasó toda su carrera en el Corinthians. Era un símbolo del espíritu de la raza, lucha hasta el final. Tras retirarse, no abandonó el equipo, sino que continuó trabajando en el complejo deportivo del club. Lo más admirable de Zé María es su amabilidad. Pasó la mayor parte de su jubilación trabajando en reformatorios, enseñando fútbol a jóvenes presos y ayudándolos a recuperar la fe en la vida. Hoy, a sus 75 años, Super Z sigue trabajando con ahínco en su labor benéfica. Vive una vida sencilla y humilde, y la alegría de ayudar a los demás es su razón de ser. Es la prueba de que el fútbol tiene el poder de transformar a las personas y que un gran jugador no solo se mide por los trofeos que ha ganado, sino también por las vidas que ha salvado. Nelinho, el extremo derecho de 23 años con un disparo de larga distancia devastador. A pesar de solo jugar 3 partidos en el Mundial de 1974, el potencial de Nelinho era innegable. Era un lateral ofensivo muy versátil que anotaría uno de los mejores goles de la historia del Mundial contra Italia en 1978 con un increíble toque de plátano.
Tras una brillante carrera en el Cruzeiro y el Atlético Mineiro, Nelinho probó suerte en la política y los negocios. Es dueño de una importante cadena de gimnasios en Belo Horizonte y es comentarista de televisión. Nelinho es inteligente, perspicaz y sabe disfrutar de la vida. Se mantiene en forma y saludable mediante un duro entrenamiento. Ahora, a sus 74 años, Nelinho sigue siendo una figura influyente en el estado de Minas Gerais. Vive la vida de un empresario exitoso, feliz con su familia. Su historia es un ejemplo de una transición exitosa de deportista a empresario, gracias a la disciplina y una mente aguda. Wilson Piazza, de 31 años, fue uno de los veteranos de México 70, originalmente centrocampista defensivo, pero con frecuencia se convertía en central. Piazza jugaba con experiencia y serenidad. En el Mundial de 1974, solo jugó 3 partidos antes de dar paso a jugadores más jóvenes, pero su liderazgo en el vestuario fue crucial. Tras retirarse, Piazza, leyenda del Cruzeiro, optó por luchar por los derechos de los jugadores. Se convirtió en presidente de la Asociación de Jugadores Profesionales, buscando mejorar la calidad de vida y el trato de sus compañeros. También participó en el negocio petrolero y tuvo mucho éxito. Piazza fue una persona de gran prestigio. Su voz siempre fue escuchada por el mundo del fútbol brasileño. Hoy, a sus 81 años, Wilson Piazza disfruta de una jubilación tranquila. Es un querido padrino del fútbol del Cruzeiro, un hombre que ha dedicado su vida a servir en la cancha y a proteger los derechos de los jugadores tras bambalinas. Leivinha, el delantero de 24 años del Palmeiras, le dio un toque de poesía al fútbol brasileño. Con su cabello rubio y su atractivo rostro, Leivinha era grácil, elegante y extremadamente efectivo en el juego aéreo. Aunque solo jugó 3 partidos en el Mundial de 1974, debido a una lesión, logró dejar huella con un estilo de juego extravagante. Tras el torneo, él y Luis Pereira se trasladaron al Atlético de Madrid, donde se convirtieron en ídolos. Su carrera se vio mermada por una lesión de rodilla, pero cada vez que jugaba, Leivinha le traía alegría. Fuera del campo, optó por una vida privada, lejos del bullicio. Pasaba tiempo con su familia y ocasionalmente aparecía en los eventos de aniversario del Palmeiras o del Atlético. Hoy, a sus 75 años, Leivinha vive tranquilamente en São Paulo. Se conforma con lo que tiene, sin remordimientos del pasado. Es la viva imagen de un hombre que sabe lo suficiente y encuentra la felicidad en la sencillez de cada día. Mirandinha, delantero de 22 años del Sao Paulo, era una joven promesa del Mundial de 1974. Jugó 4 partidos, demostrando velocidad y agresividad. Sin embargo, un destino cruel le sobrevino poco después del Mundial. En un partido contra el América SP, sufrió una terrible fractura de pierna, una lesión que amenazó con poner fin a su carrera. Pero Mirandinha no se rindió. Soportó dolorosas cirugías y una larga recuperación para volver a las canchas, aunque nunca volvió a estar en su mejor momento. Tras retirarse, trabajó como entrenador y ojeador, participando en el fútbol comunitario. Su determinación para superar la adversidad es una inspiración para muchos jóvenes jugadores que han sufrido lesiones. Ahora, a sus 72 años, Mirandinha sigue ligado al fútbol base. Vive modestamente, pero siempre se siente orgulloso de no haber sucumbido a los desafíos del destino. Edu es un caso peculiar del fútbol brasileño. Convocado a la selección nacional en 1966 a los 16 años, un fiel discípulo de Pelé en el Santos, con una técnica de regate excepcional, en el Mundial de 1974. A los 24 años, solo disputó un partido. Edu fue víctima del pragmatismo táctico de la época, donde la belleza técnica se anteponía a la fuerza muscular. Sin embargo, Edu sigue siendo una leyenda del Santos. Tras retirarse, se convirtió en embajador del club, viajando por todo el mundo para enseñar fútbol y difundir la pasión por este deporte. Siempre mantuvo una sonrisa radiante y un espíritu optimista, sin quejarse jamás del pasado. Consideraba un gran honor vestir la camiseta de la selección brasileña. Hoy, a sus 75 años, Edu sigue siendo un habitual del estadio Vila Belmiro del Santos. Es un puente de la historia, un guardián de los valores artísticos del fútbol brasileño. Una joya preciosa que, aunque no brilló con su máximo esplendor en el Mundial, aún brilla a su manera.
Alfredo Mostarda, centrocampista de 27 años del Palmeiras, llegó a Alemania como suplente. Solo jugó un partido, el del tercer puesto contra Polonia. Sin embargo, Alfredo fue pieza clave de la Academia del Palmeiras en la década de 1970, conocida por su estilo de juego fuerte y agresivo. Tras retirarse, Alfredo llevó una vida muy normal. Trabajó en equipos pequeños, participó en los entrenamientos juveniles y vivió como un auténtico trabajador. No tenía aureola ni riqueza, pero contaba con el respeto de sus compañeros y de la afición del Palmeiras. Ahora, a los 78 años, Alfredo disfruta de su retiro en su ciudad natal. Su historia nos recuerda que, en el fútbol, como en la vida, no todos son estrellas, pero cada uno tiene su propio rol y valor. Ademir da Guia fue la mayor tragedia de la selección brasileña de 1974. Apodado O Divino, Ademir fue el mayor ídolo en la historia del Palmeiras. Un talentoso centrocampista con un estilo de juego pausado y aristocrático. Sin embargo, a los 32 años, el entrenador Zagallo solo le concedió un partido por el tercer puesto, cuando todo ya estaba decidido. Esto se considera un atentado contra el fútbol. Ademir aceptó esta injusticia con una calma notable, al igual que su apodo de Dios. No se quejó. Tras jubilarse, incluso se dedicó a la política y fue elegido concejal de São Paulo. Era un hombre sereno, inteligente y de carácter noble. Hoy, a sus 82 años, Ademir da Guia sigue siendo un santo en São Paulo. Sigue sano y aún rebosa espíritu pionero. Su carrera inconclusa con la selección nacional no eclipsa su grandeza, sino que, al contrario, hace que la gente ame y eche de menos aún a un talento excepcional.